Título: El flautista de Hamelín. En un apartado y frondoso valle hubo hace mucho tiempo una ciudad llamada Hamelín, famosa por la belleza de sus calles y el buen humor de sus habitantes. El alcalde de Hamelín era un señor bastante gordo, amante de los árboles y los pájaros. Se llamaba Günther y su tiempo libre lo dedicaba a pasear por su hermosa ciudad, porque era normal en Hamelín el bullicioso trote de los chiquillos, sus gritos y sus juegos que alegraban las jornadas y aumentaban los vivos colores de la agraciada urbe. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver a los tiempos de la sin par Hamelín? Porque allí todos tenían trabajo y gozaban del descanso necesario, y no había robos ni escasez. Tal era la fama de la pintoresca ciudad que muchos viajeros y turistas dirigían sus pasos hacia ella, quedaban encantados y prometían volver para quedarse a vivir allí. Crecía la prosperidad gracias a la abundante cosecha y al numeroso turismo, y Günther, el alcalde, se mostraba orgulloso y más risueño cada día. Pero Günther, el señor alcalde, escondía un defecto muy feo. Era muy avaro y estaba siempre acumulando y acumulando. Les decía a sus hijos: «Hay que guardar para cuando vengan las vacas flacas. Hacedme caso, si no, algún día os arrepentiréis». Ellos no entendían nada de eso de las vacas flacas, pero se tenían que fastidiar. Todos los días la misma comida: sopa, patatas, fruta y pan. Y si encima ponían mala cara, debían aguantar los serios y alarmistas discursos de su padre, rollos aburridos e interminables, ya os imagináis, algo inaguantable. Y como las verdades acaban por saberse, se enteró el pueblo de su avaricia. «Ya llegarán las vacas flacas», decía a todos, para disculpar su mezquina actitud. Pues bien, tanto temieron los de Hamelín que llegaran los malos tiempos, pues Günther les había convencido, que los malos tiempos decidieron visitar la ciudad. Resultó que todos los ciudadanos, siguiendo el ejemplo del alcalde, construyeron almacenes para guardar sus ahorros y alimentos. Mas un día cundió la alarma. ¡Socorro, socorro! ¡Oigo ruido en el almacén! ¡Un terremoto! ¡Ladrones! ¡El fin del mundo! ¡Las vacas flacas!, gritó un tendero. Bajó al sótano de la tienda con su hermano. Pero el ruido había cesado. Empezaban a convencerse de que todo estaba en orden como siempre, pero entonces hicieron un sorprendente descubrimiento. ¡Los quesos han desaparecido!, exclamó el hermano del tendero. «¿Y los chorizos?», contestó él. No quedaba ni rastro. Eso parecía cosa de brujas. «¿Tú crees en los fantasmas?», preguntó a su hermano lleno de miedo. «No», contestó éste. «Pero sea lo que sea, el gran Günther tenía razón». «Eso sí», prosiguió el valiente hombretón visiblemente enfadado, «como pilla a los ladrones, les voy a dar tantos estacazos como piezas han desaparecido del almacén». La noticia de la desaparición de los quesos y chorizos del almacén corrió por toda la ciudad y todos fueron a comprobar si faltaba algo de sus almacenes. Y vaya si faltaba, ni un solo hogar había quedado libre del saqueo. Sus reservas alimenticias habían sido devastadas por un misterioso enemigo, astuto y voraz. Se desató el pánico y la desconfianza en Hamelín. Creció la indignación entre los pacíficos habitantes. Se desencadenó una locura colectiva en el pueblo. Y Hamelín tornóse triste y silenciosa, y sus calles oscuras y solitarias. Hasta que un día, por fin, se descubrió la causa de tanta desdicha. Se quedaron todos estupefactos cuando vieron aparecer, como por arte de magia, un tropel de ratas. Eran miles y miles y pasaban por allí como Pedro por su casa. Günther y los demás hombres se alegraron, pues aquello significaba que no había ladrones, que podían volver a confiar unos en otros. Era un consuelo,
Pero después se dieron cuenta de que no sería nada fácil exterminar aquella terrible plaga. ¿Qué podemos hacer?, se preguntaban muy preocupados. Surgieron audaces iniciativas para acabar con las malditas ratas. Es cierto que muchos roedores murieron a patadas y no pocos a estacazos, pero eran tantos. Pensaron envenenar los alimentos. Sin duda aquello acabaría con las ratas, sí, pero también con los hombres. Y mientras, los animales seguían poniéndose las botas. No respetaban ni los billetes, de manera que los de Amelín veían desesperados cómo iban empobreciéndose día a día. La situación empezó a ser desesperante. Desde lo de la invasión de las ratas, ni un turista había visitado Amelín. Por eso causó asombro y no se habló de otra cosa el día que apareció un curioso personaje. Se trataba de un joven que vestía un vistoso traje y un elegante gorro, pero lo que más llamaba la atención era la pequeña flauta que llevaba en la mano. El pequeño flautista dijo a Gunther: «Si me das 50 monedas de oro, haré desaparecer todas las ratas de la ciudad y volverá la prosperidad a vuestro pueblo». El alcalde, lleno de asombro, contestó: «Oh, es mucho lo que pides, desconocido flautista. Pero si es verdad lo que dices, serás generosamente recompensado». «Trato hecho», dijo el extraño músico. «Os libraré de la plaga ahora mismo». Y al momento se llevó la flauta a la boca y tocó mientras caminaba. Jamás nadie había escuchado una melodía tan original, pero lo más asombroso fue que, atraídas por la singular tonada, las ratas salieron de sus escondrijos y, como hipnotizadas por el joven músico, las ratas fueron tras él. Y eran tantas que parecían un enorme rebaño de ovejas conducidas dócilmente por un pastor. El flautista recorrió Amelín sin dejar de tocar la embrujada tonadilla, y a su paso crecía y crecía la legión de roedores hasta que todas las ratas le siguieron. La curiosa comitiva salió de Amelín dirigida por el flautista. Los ciudadanos habían presenciado todo desde sus casas y aún estaban con la boca abierta. A pesar de la exhibición del flautista, todavía no cantaban victoria. Tal era el pánico que le tenían a las ratas y el hambre dibujado en sus rostros. ¿No sería un sueño? No lo era. El flautista hizo ahogarse a las ratas en un río, obligándolas a tirarse al agua helada, y retornó a Amelín solo. ¡Eh!, gritó. ¡Han muerto todas! Cuando por fin se convencieron los de Amelín de que estaban libres de la plaga, prorrumpieron en vivas y gritos de euforia. ¡Se acabaron las vacas flacas! Apartándose del bullicio, el flautista tomó del brazo a Gunther, el alcalde, al que le dijo: «Bien, yo he cumplido con mi parte. Entregadme las 50 monedas de oro». Carraspeó el mezquino alcalde. «Somos un pueblo pobre y no podemos pagarte. Tú eres un buen chico y comprendes nuestra situación, ¿verdad?» «Menos cuento, roñoso», se enfadó el flautista. «Las ratas no comen monedas, y de todo he sabido lo llenas que están las arcas de vuestro ayuntamiento». Aquellas sinceras palabras ofendieron el orgullo del tacaño alcalde, que contestó: «¿Con qué esas tenemos? ¡Fuera de Amelín ahora mismo, estúpido gusano! ¡Vete!». El flautista marchó de Amelín, pensando la manera de dar su merecido al alcalde y a todo el pueblo, pues ni siquiera le habían dado las gracias por su decisiva actuación. Uy, sí, los ciudadanos festejaban la desaparición de las ratas, pero los muy ingratos se habían olvidado del autor de la proeza. ¿Cómo se iban a arrepentir? Y así, mientras se recuperaban de la resaca producida por tanta cerveza, el flautista retornó a Amelín y volvió a entonar una melodía.
y su vivaz canción llegó a oídos de los niños y la excitante música hizo en ellos el mismo efecto que antes en las ratas. Los muchachos siguieron al flautista y al vertiginoso ritmo impuesto por la flauta, muy pronto se alejaron de Amelín los inocentes chiquillos, como atraídos por una irresistible sensación de bienestar. Cuando Gunther y los demás despertaron, no quedaba un solo niño en la ciudad. Encolerizados prepararon las armas, decididos a dar buena cuenta del flautista. Pero ¡ay, insensatos! En cuanto empuñaron las armas, éstas se convirtieron en inofensivas y pegajosas piezas de chocolate y otras golosinas igualmente blandas y ridículas. Amelín se vio envuelta en una atmósfera de desesperación y en un mar de lágrimas. ¡Hijo mío, hijo mío!, gemían desconsoladamente las madres. ¡Hijo, hijo, ¿dónde estás? Quisieron salir en tromba en busca de sus hijos, pero alrededor de la ciudad el flautista había trazado un mágico cerco invisible que no podía ser atravesado. Y como siempre que sucede algo malo, los hombres buscan un culpable, pensaron en el alcalde, al que llamaron tacaño y avaricioso, y la verdad es que tenían razón. Total, que pasada una semana, cuando el cerco mágico que rodeaba la ciudad desapareció, Gunther salió de Amelín con 100 monedas de oro en busca del flautista. Gunther anduvo días y noches, se quedó ronco a fuerza de llamar al flautista y por fin, cuando más desesperado se sentía, lo halló y le pidió perdón. Toma 100 monedas de oro. Por favor, que vuelvan nuestros hijos o moriremos de tristeza. Viendo su arrepentimiento, el flautista aceptó. Sonó nuevamente la flauta y surgieron como por ensalmo docenas y docenas de chiquillos. Al verlos, Gunther, esta vez sí, dio las gracias al flautista. La alegría en Amelín fue infinitamente mayor que cuando lo de las ratas. Al fin y al cabo, hay mucha diferencia entre un hijo y una rata. Solo Gunther parecía triste. Decidió dimitir como alcalde y a todos les pareció muy bien. Y jamás volvió a verse por Amelín una rata ni un flautista, pero sí muchos turistas. Fin.